Bueno, pues vamos a empezar, vamos a seguir adelante con la clase. La Biblia, su inspiración, empezamos a ver los primeros puntos ahí acerca de la inspiración de la Biblia y vamos a seguir adelante. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste por escrito, por visión, para poder escudriñar, leer, entender, razonar tu palabra, tu mensaje que dejaste para el hombre a través de tu palabra para nosotros, y tenemos acceso a ella. Gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces estuvo viendo la clase pasada acerca de la inspiración de la Biblia y se vio que la inspiración, la palabra inspiración viene de soplo, que Dios la sopló. Esa es la raíz de la palabra. Es como cuando dice que cuando creó a Adán, que era barro, y dice y sopló aliento de vida. Esa es la raíz de la palabra. Cuando dice las escrituras fueron inspiradas, quiere decir que Dios se la sopló a sus escritores, a los profetas, al salmista, a los apóstoles, a los evangelistas. Dios se la inspiró. Vimos el significado de la inspiración. Vimos también que la extensión de la inspiración se abarca las palabras que escribieron, se leyeron algunos pasajes donde Dios le dijo literalmente al profeta: escribe estas palabras que te voy a decir. O sea, la redacción, Dios le dijo con puntos y comas y todo lo que tenían que escribir. Y otros Dios les dio una revelación, y en esa revelación incluía el proceso desde la revelación hasta la escritura. También el Señor usó la persona, y entonces estaba la persona que estaba recibiendo la visión. Por ejemplo, Jeremías está recibiendo la visión y la está poniendo por escrito, y estaba en la cárcel cuando la está recibiendo. Entonces se nota en el paso de la revelación a la escritura, donde el Señor está usando la situación de la persona. Y vimos también que la Biblia fue escrita por un abanico de diferentes personalidades, ¿verdad? Hubo gente que era muy, muy culta, escribas que sabían mucha lectura, que eran muy profesionales. Hubo otros como el rey David, que era pastor. Si los pastores que vemos en la carretera pastoreando chivas, de esos. Muchos no estudiaron ni primaria ni nada. Ese era el pastor David, el rey David. Y también escribió la palabra. Vimos gente que eran militares y que Dios escribió a través de ellos. Gente que eran doctores, como el doctor Lucas. Gente que eran lancheros, como los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Andrés eran lancheros. Eminencias como el apóstol Pablo. Vemos de todo: reyes, súbditos, esclavos, sacerdotes, de todo, príncipes como Moisés, el Señor usó para escribir su palabra. Y también vimos que el Señor mandó palabra en diferentes tiempos, ¿verdad? Y en diferentes situaciones. Dios les mandaba palabra cuando estaban en guerra, cuando estaban en paz, cuando estaban en abundancia económica, cuando estaban en necesidad económica, cuando estaban en salud, cuando estaban en enfermedad, cuando estaban en familia, cuando estaban en soledad. En todas las áreas Dios envió palabra. Entonces Dios envió palabra, lo que tenemos por escrito, en una infinidad de circunstancias, de personas, de tiempos, de todo. Dios envió su palabra. Entonces la extensión de su palabra es muy amplia. Entonces vamos a ver el siguiente punto, que es ¿cuál es el elemento humano? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó con el elemento humano en la escritura de la Biblia? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo echó mano de la memoria, de la inteligencia, de las emociones y habilidad de los escritores para transmitir la palabra. Como decíamos ahorita, a algunos Dios les dio
la revelación, les dio una visión, vieron una imagen y luego de ahí ponerlo por escrito. Y en ese proceso de pasarlo de aquí, de la visión al texto, está usando a la persona y está usando su cultura, su ingenio, su memoria, sus emociones, todo para pasarlo de la visión al texto, a la escritura, y nos queda aquí. Entonces Dios usó todo eso, y un ejemplo muy claro de eso es el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas es muy diferente a todos los demás en el sentido de que en todos los demás los profetas, por ejemplo, decían, Dios me dijo esto y yo lo escribí. O a veces no dicen yo lo escribí, pero dice Dios están escribiendo acerca de lo que Dios reveló, dice, y Dios me permitió ver y me vi un libro, por ejemplo Ezequiel que dice, vi un libro, un rollo, y Dios me dijo, cómelo, y yo lo comí, y está hablando de esa visión y lo está poniendo por escrito. Todo lo que escribió Moisés, los 5 primeros libros del Pentateuco, Dios se lo reveló a Moisés y Moisés lo escribió. Todos los más, pero el libro de Lucas y el libro de los Hechos es el único que dice, yo me propuse investigar, hacer una investigación de todo lo que dijeron los profetas, de todo lo que dijeron los apóstoles, porque Lucas fue una persona que no estuvo en el tiempo de Jesús, fue como Pablo, cuando ya llegan a escena el cristianismo, el Señor Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido. Entonces, Lucas, que era un doctor, un estudiado, dice, me propuse investigar y hacer entrevistas de los testigos oculares que vieron todo. Decían, a ver, tú ven para acá, tú viste a Jesús y ven, a ver, platícame, ¿qué pasó cuando llegó a tu rancho, a tu pueblo? No, pues llegó, hizo esto, hizo el otro y empezó a investigar. Y a ver, ¿tú viste quién más estuvo contigo esa vez? No, pues estuvo mi tía, a ver, tráete a tu tía. Y tu tía y cotejaba los dos relatos, ¿va? Y escribió, o sea, todo lo que nos habla de Lucas. Bueno, eso que aparentemente no dice Dios le reveló algo, sino lo investigó, fue escrito inspirado por Dios. Dios usó su memoria, sus habilidades, su inteligencia, sus emociones, todo para transmitir la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice ahí en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotras han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces tenemos el Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas tiene relatos que no vienen en los demás evangelios, pero está diciendo, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas para que conozcas bien la verdad. No dice para que conozcas la verdad, dice para que conozcas bien la verdad, en orden cronológico, dice ahí, en orden, ¿eh? de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el elemento humano en la escritura de la Biblia es un factor muy importante. Aquí tenemos un ejemplo tremendo de Lucas, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje. Algunos de los escritores no tenían conocimiento previo de lo que escribían. Por ejemplo, aquí Lucas vemos que decía, yo me puse a investigar lo que ya otros habían puesto también y habían puesto, yo me puse a investigarlo más a profundidad desde sus orígenes para escribirlo y ponerlo por orden para que conozcas bien la verdad.
Pero hay otros que estaban escribiendo de cosas que ni sabían, no tenían conocimiento previo. Venía la inspiración del Señor y escribían cosas, por ejemplo, profecías del futuro. No tenían conocimiento previo y de como quiera escribieron inspirados por el Espíritu. Y vamos a ver, está en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, 1 Pedro 1, del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces aquí también está demostrando que estos hombres escribieron cosas de que ni sabían, que no tenían conocimiento previo, de cosas futuras que iban a pasar. Es más, hay cuando el primer profeta que escribe acerca de Jesús es Moisés. Moisés. Y más o menos haciendo números por ahí de Abraham, que es cuando Dios se revela a Abraham para decirle que de su descendencia es el de Abraham, hasta Moisés, estamos hablando alrededor de 430 años. Estamos hablando de diferencia. Y luego de Moisés al rey David, como 1000 años. Y luego del rey David a Jesús, como 1000 años. Y de Jesús hasta ahorita, pues 2000 años. Entonces estamos hablando un chorro de años. Entonces, desde Moisés, Dios le da la revelación, cosas del futuro. Y por ejemplo, una de ellas en el Génesis, donde habla la primera profecía acerca del Mesías, cuando está dando juicio a la serpiente y dice: te vas a arrastrar por el suelo, dice, y el hijo de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces ¿de qué estaba hablando Moisés? Moisés ni sabía. Entonces demuestra la inspiración de Dios sobre estas personas que estaban hablando aún de cosas que no sabían y no tenían conocimiento previo. Ellos mismos, los escritores de los pasajes, de las profecías, de los libros, ellos mismos decían estar inspirados por Dios para escribir esto. Entonces vamos a ver varios pasajes donde nos vamos a dar cuenta que el que está escribiendo está diciendo: y Dios me dijo esto, y Dios me habló. Entonces ellos mismos en sus escritos están diciendo: Dios me lo dijo, Dios me lo inspiró. Entonces vamos a ver, está en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 15. Éxodo 4, del 10 al 15. Entonces ellos mismos decían estar inspirados por Dios. Acuérdense que estamos viendo la Biblia, su inspiración. Entonces estamos viendo todos los lados de las Escrituras para decir: ellos dijeron que eran inspirados. Ellos dijeron, Dios me dijo así. Otros dijeron de otros que dijeron, fueron inspirados cuando escribieron eso. Y estamos viendo todos los factores para que nos lleguemos a la conclusión de que no hay duda de que este libro que tenemos, las Escrituras, es de inspiración divina, que todo lo que viene ahí, sin excepción, fue dicho por Dios. Todo fue dicho por Dios. Y si fue dicho por Dios, tenemos que concluir que es su voluntad revelada para nosotros. Si Dios se tomó el tiempo de tomar a una persona
para dar un mensaje y se tomó el tiempo para decir que quede por escrito y que quede por escrito y que se reserve o se conserve por miles y miles de años para que personas como tú y como yo, después de 2000 y 3000 años de que se escribieron, podamos tener acceso a eso que Dios dijo y todavía lo tengamos para decir, esa misma instrucción que Dios dio para la humanidad hace 3000 años sigue vigente hasta el día de hoy. Yo tengo acceso a eso. Es tremendo. Imagínate, ahorita no tenemos acceso desde el punto de vista de ingeniería. Poco a poco se ha estado, y arquitectura, poco a poco se ha estado descubriendo ciertas cosas de avances tecnológicos en construcción que tenían los romanos. Poco a poco se descubren esas cosas, ¿verdad? Y no tenemos acceso a mucha de esa tecnología. Vemos cosas que hicieron, decían, eso que los romanos ya hacían hace casi 2000 años, en nuestra época moderna, se reinventó hace 50 años. Entonces, 1950 años que no tuvimos acceso a eso, pero que se usaba y se perdió esa tecnología. Por poner un ejemplo, que no tenemos acceso a esas cosas, se perdieron. O en unas guerras, o se quemaron y ya no quedó escrito de nada. Y Dios tomó la precaución de escoger. Vamos a ver más adelante en otras clases cuando vemos en el Nuevo Testamento que habla de los escribas, por ejemplo, decimos, pelados hipócritas, y Jesús les decía que eran unos hipócritas y habían llegado a ese punto de la hipocresía. Pero vamos a llegar a la conclusión de decir, gracias a esos hombres que eran escribas, el día de hoy tenemos este libro que se ha conservado por miles de años, sin cambio hasta el día de hoy. Porque esta es palabra de Dios y hay que guardarla. Y lo atesoraban y lo guardaron. Tenían unas reglas increíbles, imposibles de seguir, casi eran imposibles de seguir las reglas para poder hacer una copia de un escrito. Tenían el escrito original y para poderlo pasar a una copia para que se lo llevaban a la sinagoga de fulán de la otra ciudad o a otro lugar que se lo llevaran esa copia, las reglas para poderlo copiar y reproducir eran prácticamente imposibles. Tenían que sumar el número de letras por renglón, el número de letras por columna, la cantidad de tipo de letras que había, por ejemplo las As. En este renglón había 6 As y tenían que sumarlas y tenían que dar todas las sumas por acá, por acá, por acá, por acá, todo en diagonal. En todos lados tenía que dar y si decían, se le pasó una A, ¿dónde aquí? Bueno, táchale y ponle ahí la ese libro era roto, quemado y destruido. Y empezar otra vez de cero. Otra vez Isaías capítulo 1, son 66, ya iba en el 62 y se me peló una A, todo el libro va para atrás. Entonces con esas reglas, el día de hoy tenemos acceso a lo que Dios dijo y que sigue vigente el día de hoy. Entonces dice ahí que ellos mismos decían estar inspirados. Entonces dice ahí en Éxodo 4 del 10 al 15. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tartamudo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca tus palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces aquí Moisés está escribiendo cómo Dios le dijo y cómo tenía esa plática con él. No, Señor, manda a otro. No, ¿cómo que manda a otro? Tú vas a ir y yo voy a poner mis palabras en tu boca y vas a ir con el faraón y tú vas a decir lo que yo te diga. Ellos mismos están diciendo, Dios me dijo. Vamos a ver otro pasaje, Jeremías 1 del 7 al 9. Jeremías 1 del 7 al 9.
Jeremías 1 del 7 al 9 y dice, el que está escribiendo es Jeremías y Jeremías dijo, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Inspirado. Él mismo está diciendo, Dios me dijo, yo voy a hablar a través de ti y estoy hablando a través de ti. Segunda de Samuel 23, 1 y 2. Segunda de Samuel 23, 1 y 2. Dice, estas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. O sea, David está diciendo esto y el mismo David dice, esto es lo que yo digo. Aunque está hablando en tercera persona, está hablando del mismo. Esto dijo el cantor de Israel, pues era él mismo. Y dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, él mismo está diciendo, el Señor está hablando por mí, a través de mí. Ezequiel 3, del 1 al 4. Ezequiel 3, del 1 al 4. Estamos viendo cómo ellos dijeron que ellos mismos estaban diciendo que la palabra que estaban diciendo era inspirada por Dios. Y estamos viendo en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ezequiel 3 del 1 al 4 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces está diciendo, come este libro. Cuando está hablando de ese libro era lo que Dios había escrito, su palabra. Cómetelo. Dice, lo comí, me supo como miel. Dice, has comido este libro, ahora ve a la casa de Israel y dile mis palabras. Entonces él está diciendo, Dios me inspiró, lo que estaba hablando no son mis palabras, son las palabras de Dios. Y por último, en el Antiguo Testamento vamos a ver Miqueas 3, versículo 8. Miqueas 3:8 y él dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces está hablando él y está diciendo, estoy lleno del Espíritu de Jehová para denunciar a Israel su rebelión. O sea, el Espíritu de Jehová lo estaba llenando para ir a decir esto, denunciar. O sea, hablar de parte de Dios y decir, hey, están mal. El Señor está hablando y le está diciendo, corrígete porque vienen las nalgadas. ¿Verdad? Digo, en términos acá más rancherones es lo que está diciendo. Si leemos todo ese pasaje de Miqueas, el mensaje es, corrígete porque viene la vara. ¿Verdad? El Señor está llenándome de su espíritu y me está diciendo que denuncie lo que estás haciendo mal. Para que sepas que estás haciendo mal, que no quede, que no, es que no sabía, para que sepas, porque viene la vara. ¿Verdad? Viene la corrección. Entonces ellos mismos estaban diciendo que eran inspirados por Dios. Vamos a ver unos cuantos del Nuevo Testamento. Esos, como decía los escritores del Antiguo Testamento, que eran inspirados por Dios. Pero en el Nuevo Testamento igual. Es en 1 Corintios 2, versículos 3 al 5. Primera de Corintios 2, del 3 al 5.
Y el que está hablando es el apóstol Pablo, el que está escribiendo, y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces dice: mi palabra y mi predicación, o sea, lo que les escribí, lo que les dije, no fueron con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque a veces decimos que con demostración del Espíritu es con poder, pero lo está listando diferente, dice con demostración del Espíritu y de poder. Entonces la demostración del Espíritu, sabemos que hay poder cuando el Espíritu está, pero aquí lo está listando en dos puntos distintos: demostración del Espíritu y de poder. Para efectos de su escrito está diciendo, hubo poder, la palabra iba respaldada con poder, pero también la palabra iba con demostración del Espíritu. O sea que de alguna manera los que estaban oyendo esa palabra decían, eso lo está hablando el Espíritu de Dios, con demostración de poder. Ahí mismo en 1 Corintios 2, ahora el versículo 12 y 13, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual y lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y si se fijan, estamos en el mismo capítulo 2. Es el mismo tema, no ha cambiado de tema, es decir, no es con palabras humanas, sino es con demostración del Espíritu. Porque estas cosas que les enseñamos no es con sabiduría humana, sino es con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y etcétera, etcétera, se mete ahí a explicar otras cosas. Pero aquí nos está dejando ver que les quedaba claro que era el Espíritu de Dios el que estaba hablando. Vamos a buscar otro pasaje, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses 2, 13. Dice, el que sigue escribiendo es el apóstol Pablo, y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, está diciendo, el punto que estamos viendo es que los escritores ellos mismos decían que eran inspirados por Dios. Ese es el punto que estamos viendo. Y entonces está diciendo Pablo, la palabra de Dios que ustedes recibieron de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios a través de nosotros, le está diciendo, ustedes hicieron bien porque no la recibieron como palabra de hombres, sino cuando ustedes la recibieron dijeron, esta es palabra de Dios. Lo que estos hombres están hablando es palabra de Dios. Dice, bien la recibieron. No la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje más. Segunda de Pedro 3, versículos 1 y 2. Entonces vimos del apóstol Pablo, vamos a ver del apóstol Pedro y vamos a ver del apóstol Juan. Ya en el Nuevo Testamento, de cómo ellos en sus escritos dijeron, Dios es el que está inspirando esto que estamos diciendo. Que es muy importante eso. Dice, amados, 2 Pedro 3, 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
Entonces aquí está hablando, en este caso está diciendo que tengas memoria de lo que dijeron los apóstoles, lo dijeron los profetas y del Señor por vuestros apóstoles. Y el que está escribiendo, ¿qué era? Era uno de los apóstoles. Entonces, diciendo, las palabras que ustedes recibieron de nosotros los apóstoles, es lo que está diciendo. El mandamiento del Señor que ustedes recibieron de nosotros los apóstoles. Vamos a ver otro pasaje ahí mismo en 2 de Pedro 3, tantito más adelante, versículo 15 y 16, que ahí estamos hablando de Pedro, que está hablando de que él dio palabra inspirada, y Pedro que está reconociendo de Pablo que tiene también, que la palabra que habla es inspirada por Dios. Y dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí le está diciendo, y dice, las escrituras de Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dada, ahí está diciendo dada del Señor, obviamente, ¿no? Dice, les ha escrito, inspirado por Dios. Y por último, en este punto del Nuevo Testamento, vamos a ver Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3, que este es el apóstol Juan, que vino el Señor y se le reveló al apóstol Juan. Y dice ahí, Apocalipsis 1, 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. Entonces está escribiendo Juan, y Juan está diciendo las cosas que Dios le mandó revelar a través del ángel a Juan, que las puso por escrito. Entonces está diciendo, esto que estoy escribiendo Dios me lo mandó, Dios me lo reveló. Entonces, ¿qué es lo que podemos recapitular que vimos hoy? Es el elemento humano en las escrituras. Dios echó mano de la memoria, la inteligencia, las emociones y la habilidad de los escritores de la Biblia. Usó de ellos aun cuando para inspirarlos para escribir cosas, aún de cosas que no tenían conocimiento previo y que estaban hablando de cosas futuras. Y que ellos mismos en sus escritos, ellos escribieron de sí mismos que lo que estaban escribiendo o lo que estaban hablando era porque se los había inspirado Dios, que Dios les había hablado, que Dios les había dicho esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a dejarle aquí la siguiente clase, falta el último punto de esto, que es que el Señor Jesús mismo declaró que la Biblia fue inspirada por Dios. Y vamos a ver palabras de Jesús, donde Jesús dice, que habla que lo que escribieron los profetas era inspirado por Dios, que lo que escribieron, y Jesús mismo nos habla que las escrituras, que acuérdense, cuando estaba Jesús no existía el Nuevo Testamento. Nomás existía el Antiguo Testamento. Lo que le llaman la Biblia las escrituras es el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo Jesús dijo él que las escrituras eran inspiradas por Dios, y cómo también dijo él que sus palabras no eran sus palabras, sino las del Padre que me envió. Entonces, como él mismo va a decir, las escrituras son inspiradas por Dios y mis palabras también inspiradas por Dios. Muy bien, pues vamos a dejarle aquí, ya nos pasamos 5 minutos. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos que esto nos dé la seguridad de que cualquier cosa por la que vayamos a las Escrituras, a tu palabra, a pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir consuelo, a pedir sabiduría, todas las cosas que leamos ahí son inspiradas por ti.
y las dejaste por escrito con un propósito. Tu misma palabra nos dice, se dejaron por escrito para nuestra enseñanza, para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Revélanos, Señor, la seguridad de la inspiración misma de tu corazón, de tu Espíritu Santo, en inspirar las Escrituras, y que tenemos por escrito tu palabra revelada infalible. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.